Bueno, en cuanto a los aportes del proyecto Taiwán para mejorar el manejo del HLB, realmente se han realizado, se han hecho varias actividades para aprovechar las experiencias de Taiwán, ¿verdad? Entonces, al final, pues, el enfoque va dirigido a los viveristas, a los productores de cítricos, de cómo hacer las cosas bien, cómo producir plantas sanas y cómo tener un buen manejo en campo del HLB y su vector. También se ha capacitado en conocer la dinámica poblacional del vector, tener un manejo integrado de plagas en los cítricos a través de parcelas demostrativas, la producción de plantas sanas de alta calidad genética, ¿verdad? Algo importante que no solo están libres de HLB, no solo van libres de HLB, sino van libres de otras enfermedades. Y el origen de estas yemas, de estos patrones, pues es traído de un centro de producción mundial, pues de California, donde es una referencia en materiales de cítricos, ¿verdad? Entonces, al final, pues, es un material muy valioso para la citricultura y sin duda, pues, llevar un material de estos a campo y que un productor no haga las actividades para evitar el HLB, pues, resulta, bueno, complicado porque la idea principal es que haya mayor aprovechamiento de estos materiales en campo. Se debe involucrar a todos los eslabones de la cadena de cítricos, ¿verdad? Al final, de todos los que se aprovechan de la citricultura, todos los vendedores de químicos, los transportistas, los mismos citricultores, las plantas extractoras de concentrado, deben estar involucradas en apoyar a los productores en el manejo de este complejo vector-bacteria. Otro tema es implementar nuevas técnicas para la mejora de la producción en cuanto a patrones, densidades de siembra. Hace unos años ya algunos países productores de cítricos comenzaron con altas densidades de siembra, con enfoque a vigilar el HLB, ¿verdad? O sea, patrones enanos con altas densidades de siembra y buscando esa mejora para, al final, pues, no es lo mismo eliminar 10 plantas de un lote de 250 a eliminar 10 plantas de un lote de 900 plantas, ¿verdad? Entonces las altas densidades se están implementando en muchas áreas de producción con ese objetivo, ¿verdad? De buscar cómo hacerle frente a este problema, y el otro, pues, buscar variedades de fruta fresca, ¿verdad? Y buscando la exportación, que la citricultura sea más dinámica y que con la llegada del HLB, pues, de este problema, pues, generar la posibilidad para mejorar nuestra citricultura o la citricultura de la región. En estas imágenes miramos varios escenarios relacionados con los cítricos y el HLB. En la parte superior izquierda podemos ver un vivero a campo abierto dentro de una finca, ¿verdad? Que realmente, pues, eso, si se hizo en el pasado, no se debe repetir, ¿verdad? Porque realmente se convierte en un foco de contaminación, en una fuente de inóculos, y si esas plantas van llevadas a campo, pues van a representar un problema. Y al lado derecho, en la misma parte superior, vamos a encontrar una finca modelo, una finca con un sistema de riego, pero no se hicieron las cosas bien en esa finca, y en la parte izquierda miramos de que esa misma finca tuvo que ser eliminada por la alta incidencia del HLB. Y en la otra imagen miramos ahí, pues, cómo hay cílidos en una planta que es en un traspatio, en una zona urbana, ¿verdad? Que realmente no se le pone mucha atención a estas áreas, y realmente en consecuencia lo que encontramos son poblaciones de cílidos y, de hecho, pues, una fuente de inóculo para que la enfermedad siga diseminándose. Bueno,
Vamos a hablar ahora de las generalidades de una parcela demostrativa. Es el primer punto de partida donde debemos de brindar un resumen general de las características de las parcelas, estatus del HLB y otras enfermedades, entrega de material divulgativo, guía de síntomas, protocolo MIP e información general. Con esto pues nos referimos a que el estudio de esa parcela debemos generar la mayor cantidad de datos posibles para tener pues bien informados de lo que tenemos en esa parcela, pues como puede ser el área total de la finca, distancia de siembra, número de plantas, la variedad de cítricos que tenemos ahí, y si podemos conseguir datos de clima, mucho mejor, ¿verdad? O sea, al final esto nos puede servir para inferir en datos del estudio del HLB o del manejo del mismo. Para conocer el HLB, todos sabemos de que tenemos que hacer un reconocimiento de síntomas. Cuando pensamos en HLB, si se recuerdan en la diapositiva, cuando iniciamos, dice la enfermedad de los brotes amarillos, ¿verdad? Entonces, si queremos ir a reconocer el HLB, tenemos que pensar en eso. Brotes amarillos, eso es lo primero que nos debe de tener en mente para llegar a una finca, y luego en esa finca ver ya la sintomatología en la planta, ¿verdad? Ver si hay moteado difuso, que es el principal síntoma característico de la enfermedad. Luego tenemos que conocer, es importante enseñarle al productor o que él conozca la diferencia entre deficiencias nutricionales y el moteado difuso o la sintomatología del HLB. Mucho productor mira ese amarillamiento de una deficiencia y puede decir de que es HLB, ¿verdad? Incluso nos ha pasado con algunos técnicos, puede decir, envían muestras al laboratorio y dicen que es HLB, pero al final era una sintomatología de hierro, de magnesio, de zinc o de manganeso, ¿verdad? Que tiene a confundir, pero el HLB tiene una característica de ese moteado difuso, ¿verdad? Y que son islas verdes oscuras y amarillamiento, pero no es uniforme la distribución. Entonces, si miramos una deficiencia nutricional, vamos a ver de que realmente es uniforme. A partir de la nervadura central, a ambos lados es el mismo color, es la misma sintomatología, ¿verdad? Se deben hacer ejercicios prácticos en campo, ¿verdad? Para que ese productor realmente pues conozca tanto de las deficiencias, la sintomatología, y que conozca también el insecto vector, ¿verdad? Para que esté bien informado y que pueda actuar en el momento apropiado en su finca. También se deben realizar prácticas de prueba de yodo y envío de muestras al laboratorio. Recordemos que la práctica de prueba de yodo es para determinar cuáles son las muestras que vamos a enviar al laboratorio, ¿verdad? Ese es el primer filtro que nosotros vamos a tener en campo. Entonces, ¿por qué o de dónde se origina la prueba de yodo, almidón? Bueno, hay una reacción una reacción química que se da por las altas concentraciones de almidón que hay en la hoja de ese cítrico infestado por HLB. Entonces esa concentración de almidón nos va a llevar a la reacción y vamos a tener plantas sospechosas. Entonces esas plantas sospechosas son las que vamos a enviar al laboratorio. Ese tejido vegetal es la que vamos a enviar para confirmación al laboratorio de biología molecular, ¿verdad? Entonces existe un manual de procedimientos de colecta de muestras y el envío para que al final pues tomemos de forma correcta y no podamos decirle a un productor esa planta está enferma y no lo está, ¿verdad? Entonces debemos ser bien asertivos en eso, de decir, bueno, realmente esta planta es sospechosa, me dio positivo con la prueba de yodo almidón. Entonces esa es la identificación que debo tener de esa planta y enviar al laboratorio para confirmatorio, y pues si la respuesta es positiva, hacer la eliminación de inmediato para
poder conseguir los resultados que esperamos, ¿verdad? Tener una incidencia baja en finca. En cuanto a otra actividad importante es el muestreo de sílidos, trampeo y realmente cuál es el objetivo de las trampas, ¿verdad? En muchos países, en muchas zonas existen varios métodos pues, de generar información, de capturar insectos desde una simple trampa colocada horizontalmente o verticalmente hasta la utilización de un smartphone para tomar datos a través de códigos QR que lo podemos enviar directamente a un mapa, ¿verdad? Y nos puede generar información georreferenciada de las poblaciones de los sílidos en un área, en un país, en una zona, en una finca, ¿verdad? Entonces se debe implementar el método que mejor convenga o el que mejor eficiente sea en campo, ¿verdad? Para otros países, pues el mejor método puede ser la captura del insecto a través del golpeteo, del palpeteo que le dicen, y eso genera información, ¿verdad? Al final se debe evaluar el que mejor funcione. ¿Para qué? Para que esa información generada pueda tener efectos en cuanto al control. Para citar un ejemplo, en Honduras no funcionó el trampeo a través de las trampas amarillas, ¿verdad? Sino que se está generando información de dinámica poblacional a través de la captura directa del insecto y el conteo de ninfas y brotes en campo, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta eso, que se evalúe, que se analice cuál es la mejor forma y que los datos sean, para que los datos sean o obtener los mejores resultados. En cuanto al control químico, bueno, se debe disponer de materiales, ¿verdad? De material para que el productor conozca pues, o tenga información de los productos, de la forma de aplicación, de la calibración del equipo, del equipo de seguridad o el equipo de protección, que conozca en cuanto a la aplicación, si debe tener una zona buffer, si tiene vecinos que no hacen en las respectivas aplicaciones, tomar en cuenta todos esos datos para que en su finca pues tenga un control efectivo. En cuanto al pesticida que se va a utilizar, que se tenga por lo menos el panfleto, pues la información del producto a aplicar, para con ello conseguir pues no estar aplicando los mismos productos o conocer si realmente ese producto está registrado para esa plaga, si ese producto es efectivo. En el mismo panfleto nos dice si ese producto está dirigido para sílidos, si está dirigido para pulgones, ¿verdad? O sea, hay que conocer de estos productos. Esto, bueno, se consigue con información con casas comerciales, pues, que no nos vayan a vender un producto que realmente no vaya a tener el efecto esperado. En muchos países, pues, no se genera esta información, ¿verdad? Entonces, pero sí hay que copiar lo bueno, como dicen, y la Universidad de la Florida es un centro de referencia de cítricos en Estados Unidos y cada año actualiza una guía para el uso de pesticidas en base al control no solo del vector del HLV, sino que de otras plagas como minadores, como ácaros, como cochinillas, ¿verdad? Entonces, hay un listado muy importante de los principales pesticidas que se utilizan, y algo importante señalar es la consideración que se debe tomar en cuenta en base a la efectividad, pero también el efecto que podrían tener sobre los enemigos naturales, ¿verdad? Entonces, el listado pues son ingredientes activos que realmente son muy comunes en nuestros países, se están utilizando para el control del insecto vector, y esta información está disponible en la web. Por ahí está el link donde pueden encontrarla,
y la están actualizando cada año. Pues esta última es actualizada hasta agosto del 2017 y pues tiene bastante información acerca de los principales productos evaluados para el control de plagas en cítricos. Bueno, no solo el HLB es un problema en los cítricos, hay otras plagas y enfermedades de importancia como ser Phytophthora, la gomosis, la tristeza, la leprosis, ¿verdad? Que son de suma importancia y hay que estar atentos a la vigilancia. Realmente en algunas zonas se encuentra bastante sintomatología de gomosis, de Phytophthora. Algunas veces va a depender de la humedad, del drenaje, de las lluvias en la zona. Otras veces va a depender del mismo patrón, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta esto. Mismo caso pues de las liberaciones de Tamarixia. Realmente si hablamos hace un rato de la importancia que tiene o la efectividad del parasitismo que puede tener en las ninfas, pues eso debe ser evaluado en cada zona. Hay países que han tenido éxito, otros que realmente no han tenido el éxito esperado. Sabemos de antemano de que contra el HLB no es tan funcional, ¿verdad? En fincas comerciales difícilmente, porque estamos haciendo aplicaciones químicas. Entonces la recomendación es para hacer liberaciones en fincas abandonadas y tras patio, ¿verdad? Y ese es el enfoque que debe dar, ya que cuando tenemos una finca comercial, pues difícilmente vamos a tener éxito porque se están haciendo aplicaciones químicas. Bueno, algo importante también de señalar es la eliminación de plantas enfermas, ¿verdad? Y la sustitución por plantas sanas. Siempre se debe proveer a los productores de materiales. Realmente la planta que se elimina debe garantizar de que no va a volver a rebrotar. Para ello hay que aplicarle herbicida, un insecticida antes de eliminarla para poder eliminar a los cílidos que existen en esa planta. Y bueno, las plantas sanas que se utilicen debemos de saber, debemos de conocer de que vienen de viveros certificados, ¿verdad? O sea, vamos a eliminar una planta enferma y vamos a sembrar otra planta que no sabemos de dónde viene, o si sabemos que viene de un vivero artesanal, pues realmente no estamos haciendo nada, ¿verdad? Estamos invirtiendo en nada y los resultados que vamos a tener no van a ser los esperados. Tenemos las principales, así lo entendemos, las principales sugerencias para poder convivir con este complejo vector bacteria, y realmente son las que realmente, las de hierro, como dicen, utilizar plantas libres de HLB que provengan de viveros certificados, eliminación de plantas enfermas en la parcela, en la finca, en el huerto, ¿verdad? Pero la planta que está con HLB debe ser eliminada. La eliminación de hospedantes secundarios o alternativos del vector y la bacteria, realmente muy importante tomar en cuenta eso para no tener esos hospedantes, ya que los hospedantes son asintomáticos. Los hospedantes alternos como la limonaria son asintomáticos. Ahí va a estar la bacteria, ahí va a estar el cílido, pero no vamos a ver ninguna sintomatología. Entonces esos hospedantes deben ser eliminados. El control de cílidos, pues ya sabemos de que es el punto de partida realmente, utilizando insecticidas en las épocas donde hay más poblaciones, ¿verdad? O sea, al final ser más efectivos contra el HLB. Esas son las 4 consideraciones muy importantes que realmente a nivel mundial pues son las que se están tomando, y que para algunos expertos es el éxito para poder hacerle frente a esta enfermedad. Eso es todo lo que teníamos este día. Les agradezco su atención y posteriormente se les estará enviando algún material ahí divulgativo para fortalecer estos conocimientos para hacer frente a este complejo vector bacteria. Muchas gracias.